No es tan conveniente para otros. Ahora, si se trata, por ejemplo, de una pareja ya estable, con cierto tiempo de relación, casi siempre se emparejan, por decirlo de alguna manera, toda esta microbiota, toda esta cantidad de bichos que tenemos en la boca. Hay ocasiones en las que si yo trato a un señor de familia, un padre de familia, de un problema de caries o de enfermedad periodontal, tengo que pedirle que por favor el tratamiento lo tome también su esposa, porque seguramente tienen los mismos bichos ya después de cierta convivencia. Cuando se inicia una relación, no. En alguna ocasión me tocó dar algunos cursos prematrimoniales con unos amigos que tengo en la Ciudad de México y todos estaban muy preocupados por que si la boda, si la luna de miel, que si el suegro, la suegra. Yo les decía, espérense, aquí lo más importante que hay que checar primero es el zoológico que carga aquel o aquella contra el que te vas a casar. Entonces primero llévalo al dentista antes de estar pensando en la luna de miel y dónde vas a vivir, porque no te casas nada más con él, te casas con todos sus microorganismos, con la cantidad de bichos que traes adentro. Si está iniciando la relación, es muy frecuente que aparezcan infecciones en el otro, por los microorganismos que le paso por la saliva. Y obviamente, un beso que nos demos, pues nos estamos pasando una gran cantidad de microorganismos. Pero aunque no haya besos, vamos a transmitir microorganismos de una persona a la otra inevitablemente por el trato de las cercanías, con tocarnos la piel, ¿no? Entonces, la saliva del otro tiene un diseño, digamos, específico que dictó su propia genética, su propio ADN, para combatir este zoológico que es el suyo y carga en la boca y en otras partes del cuerpo. Entonces, esa saliva está diseñada para controlar la proliferación de sus propios bichos, no de otras personas. Entonces, en un inicio de una relación, pues es importante que los dos tengan la conciencia de por lo menos mantener una higiene adecuada para que al estarse pasando microorganismos de uno al otro, pues no sea todo de golpe y en una gran cantidad porque van a aparecer infecciones. En los niños recién nacidos esto es muy importante. Cuando un niño nace, si lo hizo por mecanismos naturales, que es lo ideal, va a adquirir una flora bacteriana, es decir, una cantidad de bichos, de microorganismos, que casi siempre son los del canal de parto de la madre. Y ahí hay determinados microorganismos que son los más sanos para que el niño empiece a convivir con otros seres vivos, con otros virus, con otras bacterias, que cuando estaba en el vientre materno no tenía, porque ahí no hay ningún microorganismo, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Lamentablemente ya muchos niños, lamentablemente y no, porque si no habría todavía mucha mortandad de madres en el momento del parto, muchos niños nacen por cesárea y ya no tienen la posibilidad de adquirir esta flora bacteriana del canal de parto de la madre. ¿De dónde van a adquirir su flora bacteriana? Casi siempre es de la boca de la mamá. Si la boca de la mamá no está perfectamente sana, le van a dar de golpe y porrazo una gran cantidad de bichos al bebé recién nacido que no está preparado para controlar. Entonces, ahí es gravísimo. La mamá tendría que preocuparse primero, antes de que nazca el bebé, por tener la boca sana, más otras tantas cosas que pueden aparecer que ya algún día platicaremos. Pero esencialmente es esto, le van a transmitir una flora bacteriana al hijo. Si ya se trata de convivencia entre adultos, pues es lo mismo. Si yo me voy a relacionar con alguien, le voy a pasar mis microorganismos, que en mí, ya mi propio organismo, mi propio cuerpo ya aprendió a controlar, pero en el otro no necesariamente. Entonces es probable que aparezcan infecciones. Una muy común, por ejemplo, es que aparezcan lesiones de herpes, los típicos fuegos que conocemos todos. Es un tipo de herpes, no es herpes zóster, que ese es mucho más delicado y tiene preferencia por los trayectos nerviosos. Este no, este es un virus un poquito menos agresivo, pero son lesiones muy molestas que generalmente aparecen en la unión entre el labio y la mucosa de la boca o entre el labio y la piel. Son muy molestas, muy incómodas, tardan un buen ratito en desaparecer. Por más medicamentos que coloquemos, casi nunca se acelera el proceso. Entonces, no queremos causarle al novio, a la novia o hasta al amigo, a la amiga que saludamos de beso, pues una lesión de este tipo, porque no estaba preparado para combatir estos microorganismos, ¿no? Entonces, sí se pueden transmitir entre personas. La saliva tiene capacidad de controlar a estos microorganismos, pero a los nuestros, no a los de los otros. Estábamos platicando acerca de métodos, técnicas de higiene para evitar que permanezcan en la boca restos, residuos del alimento que consumimos, que tienen que entrar por la boca, porque no hay otra vía para que ingrese el alimento, y que no se queden ahí.
Bueno, hay ciertas creencias que antes se solían practicar, digamos como rumores urbanos o creencias populares, que pensábamos que podían ayudar para controlar de alguna manera la aparición de la caries. Recuerdo yo, por ejemplo, que te decían, mastícate una tortilla quemada y eso te va a blanquear los dientes y además te va a evitar que tengas caries. Bueno, en efecto sí puede producir cierta eliminación de pigmentos porque el carbón, el maíz carbonizado, es muy abrasivo, es sumamente abrasivo, es como si masticáramos un trozo de lija de agua, a lo mejor no una lija muy gruesa, ¿no? Pero imagínense ustedes doblar un cuadrito de lija de agua con la lija para afuera, obviamente, y después masticarla, pues el daño que no le vamos a hacer a los dientes. ¿Les quito las manchas? Sí, por supuesto, los voy a lijar, pero voy a acabarme el esmalte de los dientes. Eso pasa, por ejemplo, con el carbón de la tortilla quemada. Entonces, no es una buena idea para mantener limpia la boca. A veces nos sugerían también que nos cepilláramos con bicarbonato de sodio. No es tan malo como el carbón, pero también las partículas de bicarbonato de sodio que no están modificadas para su uso en cremas dentales, porque hay algunas marcas que comercializan cremas dentales con bicarbonato de sodio, pero ahí se ha reducido notoriamente la abrasividad de la partícula de bicarbonato de sodio. Es muy abrasivo, inclusive lo usamos a veces, no sé si ustedes lo hacen, pero lo usamos para limpiar a veces algunos metales. Con limón y bicarbonato podemos limpiar el cobre o la plata, por ejemplo, de lo abrasivo que es. Si yo esto lo hago una sola ocasión, me cepillo con bicarbonato de sodio, no va a pasar nada. Al contrario, hasta nos va a ayudar un poquito porque el bicarbonato de sodio va a ayudar a neutralizar el nivel de acidez en la boca. Pero es un efecto muy pasajero, así es que no lo usamos para eso realmente. Hay otros métodos para alcalinizar la boca. Entonces, tampoco es una buena idea estarnos cepillando con bicarbonato de sodio porque es muy abrasivo. Salvo, insisto, en el caso de que se trate de una crema dental, ya con autorización de las autoridades, valga la redundancia. En México es COFEPRIS, quien regula la formulación de las cremas dentales y ha autorizado que se comercialicen con bicarbonato de sodio porque se ha comprobado que se ha reducido el nivel de abrasividad del bicarbonato de sodio, ¿no? Otras cuestiones que se sugieren a veces es hacer enjuagues con determinadas sustancias. Bueno, la historia de los enjuagues bucales es muy larga. Eh, Conocemos, por ejemplo, que en Egipto se utilizaban ya colutorios bucales, en la Roma, en Antigua, en Grecia también se usaban, y se han usado infinidad de cosas, algunas que parecieran muy descabelladas, pero que no lo son tanto. Por ejemplo, se hacían enjuagues con cerveza, ustedes saben que los egipcios fueron los inventores de la cerveza, muy diferente a la que ahora consumimos, pero finalmente tenía alguna utilidad porque la cerveza tiene, aunque un grado bajo, alcohol, y el alcohol sí desnaturaliza estas biopelículas en las que se organizan los microorganismos y entonces las sustancias propias de la saliva podían ya interactuar con los microorganismos para acabar con ellos o evitar que se reprodujeran. Entonces no era tan mala idea enjuagarse con cerveza a falta de otra cosa. Hubo otras ideas como por ejemplo enjuagarse con orina. Y uno dice, híjole, está medio dramático el asunto. Finalmente no es una sustancia tan dañina, sí tiene algunas bacterias, pero son muy poquitas, no debe haber tantas, pero sobre todo en la orina hay amoníaco. El amoníaco ayuda muy rápidamente a neutralizar cualquier ambiente. Entonces, si yo tengo acidificado el ambiente en la boca y hago un enjuague con orina, lo más probable es que inmediatamente se cambie ese pH, esa acidez, y deje de estar presente y se vuelva alcalina la saliva y la boca constante. Pero pues no es muy agradable el enjuague con orina, ¿no? Y además, ahora se sigue usando, hay algunas universidades que proponen protocolos de inmunización con estos sistemas de vacunas autoinmunes que se fabrican con algunas excreciones del cuerpo. Yo no soy partidario de esto, no estoy de acuerdo, pero bueno, es cuestión de leer y de informarse cada quien. Entonces hay que ser también cuidadosos con que nos enjuagamos la boca. También hay quien dice enjuágate con agua oxigenada y con eso vas a ayudar a mantener limpia la boca. Cierto, el agua oxigenada es agua que tiene un átomo adicional de oxígeno, pero este segundo átomo de oxígeno que se le añade al agua está adherido a la molécula de agua muy pobremente, es decir, se puede soltar muy fácil. Seguramente han escuchado que la fórmula química del agua es H2O, es decir, son dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. La fórmula del agua oxigenada es H2O2. Es decir, son los mismos dos átomos de hidrógeno, pero tiene un átomo adicional de oxígeno. Pero insisto, está muy pobremente adherido, entonces se libera muy rápido. Por eso cuando ustedes van a la farmacia y compran un bote de agua oxigenada, el bote siempre es oscuro, porque la simple luz hace que ese átomo de oxígeno se libere y se separe de la molécula de agua.
Bueno, si yo hago un enjuague con agua oxigenada, lo que estoy haciendo es hiperoxigenar, estoy oxidando la boca. Una vez que lo haga, no pasa nada. Pero ustedes saben que el oxígeno es un radical libre. Los radicales libres participan en el envejecimiento de los tejidos del cuerpo humano. Entonces, no me conviene estar constantemente colocando radicales libres. Esto es una paradoja un poquito compleja. Quienes conozcan más del tema de la vida y de salud, el ser humano está compuesto por un montón de aparentes contradicciones. Y la más interesante, que a mí me parece para reflexionar sobre ella, es el hecho de que para vivir es absolutamente indispensable respirar, porque sin oxígeno no podemos vivir. Y el oxígeno es el radical libre más agresivo que existe en la naturaleza. Es decir, nos vamos muriendo porque nos vamos oxidando paulatinamente conforme respiramos. Pero si no respiramos, nos morimos antes, ¿no? Entonces es una aparente paradoja, porque necesito el oxígeno para vivir, pero el mismo oxígeno es el que me va a acabar matando. Bueno, el exceso de oxígeno en la boca no es una buena idea. Además, hay algunas bacterias que solamente se pueden desarrollar, que solamente pueden crecer en ausencia de oxígeno. A estas bacterias las conocemos en argot técnico como microorganismos anaerobios. Bueno, también los necesitamos. Si yo estoy aplicando constantes cantidades grandes de oxígeno a la boca, no permito que estas bacterias se desarrollen. Si no se desarrollan, no van a hacer equilibrio contra las otras que sí pueden vivir con el oxígeno. Entonces se van a desarrollar más las que sí conviven con el oxígeno que las que no. Y estos desequilibrios son los que provocan enfermedades. El chiste es que tengamos un poquito de todos los bichos y controladitos, ¿no? Entonces, enjuagues con agua oxigenada tampoco es muy buena idea. Hasta hace algunos años, aproximadamente unos 15 años, había una gran cantidad de enjuagues bucales en el mercado que se fabricaban a base de añadir aceites esenciales. Los aceites esenciales son aceites que se obtienen básicamente de algunas plantas, de algunos vegetales. Entre ellos podemos pensar en el mentol, en el eucaliptol, el eugenol. En fin, hay muchos aceites esenciales. Y sí, es cierto que estos aceites esenciales pueden inhibir la reproducción de algunos microorganismos o francamente matar a otros. El problema es que hace unos 15 años empezó por ahí el rumor a surgir entre algunos medios pseudocientíficos de que había un incremento en la incidencia de cáncer bucal o bucofaringeo y que la culpa la tenían los enjuagues a base de aceites esenciales, porque el diluyente natural de los aceites esenciales, es decir, para poderlo diluir en un bote de enjuague, se utilizaba alcohol etílico. No era puro alcohol, pero había una gran cantidad de alcohol etílico. Y le echaron la culpa al alcohol etílico de la aparición del cáncer bucal en mayor cantidad. Nadie se preocupó por el incremento de la ingesta en tequila, en whisky, en vodka, o malos hábitos de alimentación, o la ansiedad con la que vivimos constantemente en nuestro tiempo. Nadie se preocupó de eso, le echaron la culpa al alcohol etílico, entonces le quitaron el alcohol etílico a todos los enjuagues. Entonces ahora los que tienen aceites esenciales pues están diluyendo en otra serie de sustancias que muy probablemente sean más tóxicas que el alcohol etílico. Entonces hay que tener cuidado qué usamos para enjuagarnos la boca. No todos los enjuagues sirven y no todos se pueden usar por tiempos prolongados. Son muy poquitos. Hay unos que son muy eficientes o muy eficaces, como lo quieran entender, para acabar con microorganismos en la boca, pero que son medicamentos de uso delicado, que lo tiene que administrar, lo tiene que sugerir un especialista, o un dentista, un odontólogo o un médico en su defecto. Entonces no hay que estarse enjuagando la boca con cualquier cosa. Tampoco los tés son una buena idea para hacer enjuagues en la boca, porque alguna vez lo comentaba, los tés son astringentes. El efecto que produce una sustancia astringente es que rompe la tensión superficial de los líquidos. Si ustedes han hecho el experimento alguna vez de poner entre dos vidrios agua y luego unirlos, sabrán que cuesta mucho trabajo separarlos traccionando un vidrio del otro. Hay que resbalar un vidrio sobre el otro para que se pueda despegar. Esto sucede porque el agua ejerce un efecto de adhesión entre los dos vidrios. No es que hayamos puesto un pegamento, era simple agua. Bueno, esto pasa porque el agua y todos los líquidos en su superficie, sus moléculas se encuentran mucho mejor unidas. A esto se le llama tensión superficial. El agua tiene un parámetro de tensión superficial, pero especialmente la saliva y las lágrimas en los ojos, por ejemplo, tienen una tensión superficial mayor porque contienen algunas proteínas. Bueno, ¿para qué sirve esta tensión superficial de la saliva? Y hablando de otra cosa, las lágrimas,
pues para proteger la superficie tanto de dientes, de encías, de las mucosas de los cachetes, la lengua, el paladar y el ojo, en el caso de las lágrimas. Si yo pongo un astringente y rompo esta tensión superficial, lo que voy a hacer es que la saliva no se quede adherida a estas superficies. Lo mismo pasa con los ojos. Si alguna vez les cae algo en el ojo, las abuelitas decían, enjuágate rápido con té de manzanilla. Pues no, es lo peor que se puede hacer, porque le rompemos la tensión superficial a la lágrima que está diseñada para proteger al ojo. Entonces lo dejo más expuesto. Si me cayó una viruta de madera o de plástico o de metal, me voy a rayar el ojo, pero en serio. Lo mismo pasa con la boca. No es una buena idea enjuagarse con un té porque son astringentes. De ninguna cosa, ninguna infusión es buena para hacer enjuagues. Por ahí se hablaba en algún tiempo de infusiones de algunas cortezas, de algunos árboles, por ejemplo, de cedro. Estuvo muy de moda hace unos 20 años hacer enjuagues con infusiones de corteza de cedro y parecía que favorecía la remineralización de los tejidos, pero no, cualquier té, cualquier infusión es astringente y yo no quiero quitar la saliva es una maravilla, aunque a todo el mundo le dé un poquito de asco trabajar con las babas de la gente, es una maravilla, es una verdadera maravilla la saliva y dentro de muy poco tiempo nos van a dar muy buenas sorpresas los científicos con el uso de la saliva. Entre otras tantas cosas, ya podemos hacer diagnósticos muy certeros de enfermedades sistémicas, es decir, de otras partes del cuerpo, con una simple muestra de saliva. Lo vimos ahora, por ejemplo, con la pandemia de COVID, como las muestras que se tomaban para saber si teníamos COVID eran de saliva. Ya no había que sacarle sangre a nadie, ¿no? Meterle un agujón para sacarle 2 botes de sangre, ya con la saliva. Bueno, ya se pueden hacer análisis de otro tipo, de otros padecimientos, nada más con saliva. Es una maravilla la saliva, algún día tendremos oportunidad de platicar sobre ella. Pero hablando de los remedios caseros, es mucho mejor confiar en la ciencia. Mucho mejor. Cierto que la sabiduría popular a veces tiene razón, pero tiene que estar corroborada por la ciencia. La ciencia bien utilizada generalmente produce beneficios. ¿Cómo podemos corregir la caries cuando ya apareció? Que esto es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Y todos le tenemos miedo, como ya alguna vez lo dijimos, todos le tenemos miedo al ruidito del taladro horrible del dentista o a la aguja de la anestesia, ¿no? Que a lo mejor no nos duele con el taladrito, con estos instrumentos rotatorios, pero pues tampoco nos gusta que nos estén metiendo agujas en la boca, no es agradable, a pesar de que ahora ya las agujas para anestesia bucal son sumamente delgadas y tienen muy buen filo, entonces prácticamente la entrada de la aguja en la mucosa de la boca no se siente. Lo que molesta un poco es la entrada del anestésico, porque siempre tiene un nivel de acidez diferente al del interior de nuestros tejidos y tiene otra temperatura. Entonces eso molesta, pero ya no es tan doloroso como antes. Pero bueno, eso no lo queremos, pero lamentablemente hay ocasiones en las que hay que hacerlo. Bueno, si la lesión de caries se detecta tempranamente en los primeros estadios del avance, cuando apenas se está empezando a desmineralizar la superficie del esmalte de los dientes, simplemente con mantener limpia la superficie, la saliva puede aportar los suficientes elementos para que se remineralice. En México hay una norma oficial mexicana que obliga a todos los fabricantes de cremas dentales a colocar fluoruro de sodio en las cremas dentales, más o menos en una cantidad de 1,400 partes por millón. Eso está descrito en una norma oficial mexicana, así tiene que ser. Hay algunas cremas dentales que no tienen flúor porque hay personas susceptibles a la presencia del flúor o para niños muy pequeñitos que lo pueden tragar, ¿no? Pero en términos generales, todas las cremas dentales tienen que tener flúor. Entonces, si yo utilizo una crema dental con flúor y mantengo limpia la zona de desmineralización en esta primera etapa de la caries, solita se va a remineralizar. El dentista puede ayudar también colocando, hay barnices de flúor que se colocan sobre el diente, están encapsulados en matrices de algunos polímeros, a manera de que aunque lo llegara yo a tragar, no absorba el flúor, así como entra sale. Entonces no es tóxico. Esa es una forma, digamos, de tratar la lesión cuando apenas está empezando. Pero para esto es indispensable que lo diagnostique un dentista, porque yo no voy a tener la preparación suficiente para con simplemente verme al espejo y decir, mira, tengo una caries incipiente ahí, me voy a empezar a lavar muy bien los dientes y voy a usar una crema con flúor. No tenemos ese conocimiento, digamos, la población en general no lo tenemos. Entonces, por eso es importante estar yendo cada 6 meses con un dentista. Parece ser que que no nos hagan nada y nos harán una limpieza, lo que conocemos como una profilaxis y asunto arreglado, pero lo importante es que detectemos estas lesiones incipientes. Suponiendo que ya no estamos en un primer momento de la lesión de caries, sino que ya avanzó y hay una cavidad,
lo mejor es que esa cavidad avance lo menos posible, es decir, que se haga lo menos grande posible, que la detectemos cuando es muy pequeñita, muy chiquitita. Y en ese momento sí tenemos que eliminar ese tejido que se ha reblandecido, porque acuérdense que la caries consiste en que el diente se deshace de sus propios componentes, entonces se vuelve como lodo el diente. Y sobre ese lodo, como se vuelve poroso, se alojan más microorganismos que vuelven a protegerse en biopelículas y siguen excretando, siguen desechando ácidos. Entonces se perpetúa el problema y va avanzando hacia el interior del diente. Bueno, para que no suceda esto, hay que retirar ese tejido que se formó ya en esa cavidad que está reblandecido y colocar un material de restauración que sustituya al tejido que se perdió. Hasta hace algunos años utilizábamos metales para sustituir este tejido perdido. Se podía utilizar oro, aleaciones de plata paladio, otras tantas aleaciones de metales, pero no nos gusta tener metal en la boca y es más por un tema cosmético. También hubo por ahí hace unos años el rumor urbano de que las amalgamas que usábamos los dentistas para restaurar los dientes generaban muchas alteraciones de salud en el cuerpo. Y en efecto pudo haber sido cierto, porque hasta hace 25 años, 20 años, las amalgamas que colocábamos los dentistas contenían mercurio. Lo siguen conteniendo, nada más que ya casi no se usan. Pero el mercurio se añadía a la amalgama aleatoriamente. Le poníamos una cantidad que calculábamos nosotros, vaciamos la mezcla, hacíamos la amalgama y después exprimíamos esta mezcla con una manta, literalmente, una manta para eliminar el exceso de mercurio. Pero si no habíamos ejercido la suficiente presión, quedaban excedentes de mercurio en esta amalgama. Se colocaba en el diente, cristalizaba la amalgama, pero ese excedente, como el mercurio es un líquido, era susceptible de evaporarse. Cuando hacíamos presión de masticación sobre la amalgama, se podían evaporar los excedentes. Cuando tomábamos un alimento caliente, un café a 60 grados centígrados o una sopa caliente, se evaporaba este mercurio. Entonces, sí, en efecto, pudo haber cierta contaminación por mercurio, que es altamente tóxico. El mercurio bloquea la cadena respiratoria de una célula. Cualquier célula que entre en contacto con el mercurio es incapaz de incorporar oxígeno a su interior, entonces se muere de asfixia, literalmente. Entonces no podemos usar mercurio. Se siguen usando las amalgamas, no están prohibidas en ninguna parte del mundo. Hay países muy avanzados en este tema, tienen legislaciones muy estrictas que no prohíben el uso de la amalgama, simplemente dicen cómo hay que ponerlas, pero sobre todo cómo hay que quitarlas. Porque al quitarlas, como se quitan con instrumentos rotatorios, con este famoso taladrito, se puede evaporar el mercurio, se separa de la aleación, pero no están prohibidas, se pueden seguir usando, pero a la gente no le gusta. Y si era rumor o no, el asunto es que se dejaron de usar. Entonces, lo que normalmente utilizamos ahora son plásticos, resinas, lo conocemos como resinas o composites, como les llamamos en el argot odontológico. Hay que tomar esto también con ciertas reservas. Y lo que hoy es una verdad, pasado mañana va a resultar que ya no lo es. Porque el avance del conocimiento científico pues, se sigue desarrollando. Entonces, para pasado mañana va a resultar que las resinas son mucho más tóxicas que las amalgamas. Y en efecto, todos los plásticos tienen compuestos monoméricos, es decir, tienen compuestos cetónicos, acetonas, que son tóxicas. Entonces, pues tampoco es que las resinas sean la panacea, ¿no? Es lo que tenemos, es lo que hay, pero el chiste es no tener que llegar a restaurar de esta manera. Ahora, si la lesión de caries continuó avanzando, me dolió un día, no le hice caso, me tomé un analgésico, se me quitó y me olvidé del asunto. Siguió avanzando y siguió avanzando y siguió avanzando. Y pueden darse casos en los que se pierden ya porciones muy amplias de la estructura original del diente, entonces ya hay que poner restauraciones mucho más grandes, a las que llamamos incrustaciones o coronas completas, que hay que fabricar una corona completa. Ya tampoco se usa el metal, en muy pocos casos utilizamos materiales a base de cerámica, circonios, etcétera. Pero pues ya hay que perder una gran cantidad del tejido originario del diente. Y en casos todavía más graves en los que la caries siguió avanzando, estos microorganismos que estaban dentro de estas porosidades que se forman en el tejido reblandecido pueden llegar a tener contacto con lo que todos conocemos como el nervio del diente. En realidad no es nada más un nervio, el nombre correcto es pulpa dental, porque dentro de todos los dientes tenemos, sí, un filamento nervioso, pero además hay una vena, una arteria, un vaso linfático y una gran cantidad de células que son las que producen, las que fabrican al diente, se llaman odontoblastos. Bueno, si estos bichos que generaron la caries llegan a tener contacto con este nervio, lo infectan todo inmediatamente. Y esa infección no tiene hacia dónde drenar más que hacia el hueso, alrededor del diente, y es cuando aparece la inflamación en la cara, un absceso
¿no? O en la encía. Entonces hay que quitar el nervio, lo que se conoce como un tratamiento de endodoncia o tratamiento de conductus, como lo conocen en inglés. Entonces ya se complica la cuestión, es mucho más doloroso, hay que gastar mucho más dinero porque hay que hacer una endodoncia, después reconstruir el diente y luego colocar una restauración completa que lo recubra, porque un diente con endodoncia es un diente muerto, se puede quedar en su lugar cumpliendo con sus funciones, pero ya no tiene vitalidad, es como un árbol que se seca, se queda plantado pero está muerto. Lo mismo le pasa a un diente así, entonces hay que protegerlo por fuera para evitar que se fracture. Entonces se complica por todos lados el tema. Esa es la manera en la que se corrigen las lesiones de caries. Si lo meditamos un poco, pues nos daremos cuenta que lo ideal es no permitir que aparezcan. Y si llegan a aparecer, detectarlas en los primeros momentos de su desarrollo, porque ahí se pueden revertir. Hay algunos sistemas en el mundo, no son muy baratos y el estudio es caro, en el que podemos saber si nuestra carga bacteriológica o microbiológica en la boca es ya grave o puede causar daños, es decir, si ya es patológica, si nos puede causar una alteración seria de salud. Entonces toman muestras de saliva y hay unos equipos en los que se mide qué cantidad de microorganismos tenemos, se hacen comparaciones con la normalidad y vemos si tú tienes un montón de bichos más de lo que debieras tener, vamos a hacer algo para reducir esa cantidad de microorganismos. Pero son estudios que a veces pueden un poco fallar y son caros, insisto. Hay otros sistemas que con tintes que colocamos sobre los dientes, tintes que no son tóxicos, se pueden detectar lesiones de caries muy incipientes, cuando están empezando, aun cuando todavía no se pueden observar, cuando todavía no las puedo ver ni siquiera con una lupa. Y si yo coloco ese tinte y se mancha el diente, quiere decir que ahí está empezando a suceder una lesión de caries. En ese momento puedo hacer algo para que no avance y detenerla y revertirla. Entonces es muy importante, nuevamente, la sugerencia, ir al dentista cada 6 meses, porque esto no lo podemos hacer nosotros viéndonos al espejo. Lo tiene que hacer alguien que sea experto en el tema.